Bueno, comenzamos raudamente a informarte y ahora vamos al epicentro de todo lo que tiene que ver con el estado actual del mundo, y el epicentro, sin lugar a dudas, insisto, es Ucrania, ¿no es cierto? Y para hablar de lo que está aconteciendo en la guerra entre Ucrania y Rusia, es que estamos en contacto telefónico con Jania Wislau. ¿Cómo estás, Jania? Bienvenida. Silvio Sacomani te saluda. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Jania? ¿Bien? Muy bien, muy Bueno, bien. estás en Varsovia, ¿verdad? Sí, estoy en Varsovia terminando el verano y preparándome para la segunda mitad del año, que seguramente va a ser bastante movida. Bueno, nos metemos de lleno entonces en lo que está aconteciendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, llamó poderosamente la atención, o por lo menos a mí, el ataque de Ucrania con drones en este caso a Moscú, ¿no es cierto? Yo lo que te quería consultar en primer término, ¿cuáles son los motivos por los cuales crees que aconteció esto y las hipótesis que se están manejando? Hace 18 días, sí, hoy es el día 18, Ucrania cruzó las fronteras de Rusia, o sea, atacó terrenos concretamente que pertenecen a Rusia, en la región de Kursk, Kursk, y exactamente. han logrado hasta este momento tomar aproximadamente 1.230, 1.235 kilómetros cuadrados, no encontrando por el camino realmente ningún tipo de resistencia, y es más, no solamente no encontrando resistencia, sino las autoridades de los pueblos que han ido tomando tomaban la decisión de salir corriendo, hablando directamente de escapar sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Se están manejando entre 3 y 4 análisis bastante importantes entre todos los especialistas, tanto militares como políticos, por qué ha sido este ataque y qué ha motivado a los ucranianos a realizar este movimiento. Sí, sí. El primero, que parece ser uno de los más importantes, es llevar otra vez el tema de la guerra de Ucrania a nivel mundial a la primera página de los diarios. Ustedes saben que en los últimos 2 años el tema de Ucrania ha bajado de la importancia ha bajado la intensidad noticiosa en torno a lo que acontece allá, es cierto. Exactamente. Esto no significa que ha bajado la intensidad de la guerra. No. Lo que pasa es que ya ha dejado de ser una noticia de primicia y la gente se está dando vuelta a otras noticias, muchas veces locales o de otros temas internacionales. Ucrania necesita desesperadamente seguir en la primera página de los diarios. Ucrania necesita que se siga hablando de ella. Y esto fue un movimiento, dicen los analistas, entre uno de los 4, es que justamente lo vuelve a la primera página, tomando también en cuenta que en noviembre son las elecciones de Estados Unidos, y frente a una posibilidad de que gane Trump y ellos pierdan el apoyo de Estados Unidos, que es el principal país que está apoyando tanto económicamente como militarmente la guerra en Ucrania, necesitan volver a formar de alguna manera un núcleo de países que los vuelvan a ayudar o que los sigan ayudando. Esto es un primer punto. El segundo punto que se está manejando es preparar, como lo decía el mismo Zelensky hace 3 días en una conferencia de prensa, es preparar el intercambio de presos. Para eso, lo que él concretamente dijo es: necesitamos tener unas cartas en las manos para poder hacer el recambio. Necesitan tener presos. Ellos, en todos los lugares donde están atacando, donde están venciendo, están tomando a los militares, al ejército ruso, como presos de guerra, para intercambiarlos, no solamente por sus militares y por su ejército, aquellos que han caído han caído presos del ejército ruso, sino también los civiles, y concretamente, como ustedes se acordarán, la gran cantidad de niños secuestrados en los primeros meses de la guerra. Claro que lo recordamos. Entonces, Zelensky está utilizando esto para tener un poder de intercambio más fuerte. El tercer punto que se está manejando es que se están preparando, cosa que yo personalmente
dudo mucho, pero se está manejando también eso, es que se están preparando negociaciones de la paz, negociaciones diplomáticas que sabemos muy bien que venimos escuchando esto desde el principio, que ya se van a sentar a conversar. Hay diferentes líderes de diferentes partes del mundo que se ofrecen siempre como intermediarios, que invitan a ser justamente aquellos que van a lograr que estos dos países al final firmen una teórica paz. Se está manejando la posibilidad de que Zelensky lo haya hecho justamente para poder sentarse en una mesa a conversar con una fuerza mucho más grande de la que tenía antes, porque no es lo mismo sentarse en una mesa de negociación siendo un país agredido a la defensa que sentarse a conversar en una mesa con par a par diciendo yo también te estoy agrediendo, yo también tengo poder de fuego, yo también te puedo destruir. Acuérdense que esta invasión que ha sufrido Rusia en este momento, esto es un punto muy importante. Esta invasión que ha sufrido Rusia en su territorio, o sea, un ejército extranjero que ha cruzado sus fronteras, no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. Ha sido un shock absolutamente grande para todos los rusos, porque aparte, a nivel internacional, y esta es la cuarta hipótesis, a nivel internacional ha demostrado que Rusia no es la potencia tan grande como la tenemos pensada, que a Rusia también se la puede vencer y que el ejército en realidad ruso es bastante débil y que aparentemente no son tan invencibles como estamos acostumbrados a pensar. Por lo tanto, no tenemos por qué tenerle miedo y los podemos enfrentar. Y esto a nivel internacional es importantísimo. El mensaje que están mandando en este momento Ucrania es: dejemos de tenerle miedo a Rusia, se la puede vencer. No es invencible. Porque muchos de los movimientos que estaban haciendo los diferentes líderes especialmente de la Unión Europea, era como siempre tenteando el camino: no enojemos demasiado al Kremlin porque ustedes saben que ellos son muy fuertes. Y no son muy fuertes, en realidad. O por lo menos no aparentan serlo. Entonces, tomando estos 4 puntos de análisis, si bien la intensidad del avance ucraniano en los últimos 2 o 3 días ha bajado, y solamente en el futuro, en los próximos meses o quizás un poco más, sepamos si esto ha sido un movimiento realmente o un avance realmente positivo dentro del esquema de la guerra. Hoy por hoy se puede decir que es un gran suceso. Más allá de que a nivel territorial en Ucrania las cosas están muy mal. Seguramente. Ahora, lo que me interesa y mucho es conocer cuál es tu hipótesis. Es decir, ¿con cuál acordás más de estas 4 que nos acabas de mencionar? ¿Con cuál estás más alineada? Yo creo que cuando se dirige una guerra, cuando se maneja un país en estado de guerra, uno no apuesta todas las cartas a un solo jugador. Creo que todas estas hipótesis se unen muy fuertemente. Creo que era muy importante volver a hablar de Ucrania, y para Zelensky esto es muy, muy importante. Entonces creo que esto era la base de todo esto. Pero hay una hipótesis más mía, un poco, la estamos manejando un poco los periodistas, algunos analistas la han tomado, no se ha hecho demasiado fuerte. Una de las hipótesis era también que en el momento que ellos entraran en territorio ruso, el ejército ruso se iba a mover del frente que tiene en este momento para defender las localidades que estaban cayendo dentro de las manos ucranianas. Esto no sucedió. Aparentemente a Putin no le importan demasiado estos terrenos, o por lo menos en este momento no le importan demasiado estos terrenos, y han intensificado muchísimo el movimiento dentro de Ucrania. Están solamente a 8 kilómetros de una ciudad muy importante que es Pokrovsk. Es una ciudad muy grande, ya la están en este momento evacuando. En los últimos 2 días ya han dado la orden de evacuar toda la ciudad. Está muy cerca, a 20 kilómetros apenas, de la tercera ciudad más grande en Ucrania, que es Kramatorsk, que es una ciudad muy importante porque todos los soldados que van
Es una ciudad donde en un recorrido que yo he hecho muchas veces, porque el tren que sale de Kiev y va a Krematorsk es el tren que utilizan los soldados que salen que les dan tiempo libre, Entiendo. de alguna manera decirlo así, sí. O sea, que salen por 3 o 4 días para tomar un poco de aire, para ver a sus familias y vuelven. Es el punto, Krematorsk es la ciudad donde se va al frente. Ahí se reúnen los soldados y de ahí van a diferentes batallones y llenan todo el frente del Donbass para defenderlo. Esta ciudad está muy cerca en este momento, solamente faltan 20 kilómetros. 20 kilómetros puede ser un año, puede ser unos meses, pero son 20 kilómetros. Y Pokrovsk el frente está a 10 kilómetros con un bombardeo muy intenso. Entonces, creo también que era una de las intenciones del ejército ucraniano sacar soldados rusos del frente y decir, bueno, si atacamos nosotros por ahí, paran un poco este avance y van a defender esta frontera que están perdiendo. Aparentemente no es la idea de Putin en este momento. Y también no nos olvidemos que la próxima semana hay fiestas muy importantes, patrias en Ucrania, que siempre son un momento donde los ataques se intensifican mucho. Entonces, si bien por un lado tenemos una victoria, o por lo menos un éxito, que también era muy importante para el pueblo ucraniano, porque el ucraniano medio, civil que está viviendo en Ucrania, en las grandes ciudades, en la capital o en los pueblos más chicos, alejados inclusive del frente, está muy cansado de la guerra. Y el último año el nivel de apoyo que había a la guerra estaba bajando mucho. Entonces, esta victoria que ellos tienen, esto de escuchar tenemos 1.320 kilómetros o 1.300 kilómetros cuadrados rusos anexados a Ucrania, porque están estableciendo comandanturas del ejército en todos los pueblos tomados, o sea, están dejando sus gobernadores o sus jefes en esos pueblos. Para el ucraniano, que está muy cansado, porque van a ser 3 años de la guerra, 2 años y medio, hoy es el día 900 y algo, ya ni los contamos los días. No, entiendo. Siente como que, bueno, está pasando algo, hay algún cambio, estamos avanzando, las armas que llegan realmente sirven para algo. Pero también es de alguna manera un mensaje para toda la Unión Europea, para la OTAN, para Estados Unidos: miren lo que ustedes nos dan, realmente sirve para algo. Es una situación muy compleja y es una situación, como venimos diciendo desde el principio, no se va a resolver ni en un mes, ni en 2, ni en 3. Ahora, Jania, nos comentabas que el pueblo ucraniano ya estaba cansado de esta guerra, lo cual obviamente es lógico, y por ende entiendo que había un desánimo, ¿no es cierto? Porque no veían una respuesta ucraniana importante, no solamente en la defensa de su territorio, sino con la posibilidad de avanzar contra el territorio ruso. Este avance contra el territorio ruso, más precisamente, Kursk, bien digo, también Lugansk y Krasnodar, ¿puede ser? Bueno, bien, perfecto. Han avanzado también en estos lugares y bueno, fundamentalmente creo que la noticia que ha dominado las tapas de todos los diarios por estos últimos días fue este ataque con drones a Moscú, inesperado total. Esto le da también en torno a la opinión pública a Zelensky un mejor escenario, ¿no es cierto? Sí, totalmente, sí. Sí, le da una carta, le da posibilidades de negociar desde una posición de mucha más fuerza. Sí, pero yo digo desde la opinión pública, perdóname, Jania, partiendo de la opinión pública ucraniana, que estaba tan agotada, ¿no es cierto? Al ver este avance, al ver esta postura, si querés, novedosa por parte de Ucrania, las esperanzas de los ucranianos, ¿sí? ¿Han retomado fuerza? Han retomado fuerza porque a nivel popular, de llamarlo de alguna manera, cuando uno habla con cualquier ucraniano, el deseo más grande que ellos tienen
es de devolverle el golpe de alguna manera al invasor, que es justamente la Federación Rusa. Sí. Entonces, cuando ellos escuchan que, así como le han golpeado la capital a Ucrania, o sea, a Kiev, ellos pueden devolver de alguna manera, aunque sea un porcentaje mínimo, el mismo golpe a la capital de la Federación Rusa, para ellos es como ver que todo esto tiene sentido, porque hay mucha gente que está cuestionando si esto tiene sentido, si esta guerra tiene sentido, cuál es el fin de esta guerra. Cuando ellos escuchan, muchos de ellos, cuando escuchan, especialmente los soldados, que puede haber negociaciones de paz, a mí los soldados siempre me dicen, no lo vamos a respetar. Entonces, Zelensky está en una situación muy difícil, porque él tiene que tomar en cuenta, él y sus asesores y toda la situación política que tiene en su país, que puede correr el riesgo de que si no se sienta a negociar desde una posición de fuerza, o por lo menos de igual a igual, sí, y firma de algún tipo, algún acuerdo que no recupere todas las tierras, o que no sea exactamente lo que el ejército espera, puede encontrarse con una especie de guerra civil. Porque el ejército, yo tengo muchas dudas si realmente el ejército, si ellos no ganan la guerra como ellos quieren, lo va a escuchar. Porque la pregunta que hacen es, entonces, ¿para qué estos 3 años? Claro, exactamente. Claro. Ahora bien, desde el Kremlin, ¿cómo han tomado este ataque por parte de Ucrania a Moscú y también este avance sobre estas zonas que estábamos comentando que le pertenecen a Rusia? Con muchísima negación. Yo estaba escuchando hoy una especie de teleconferencia que hizo justamente Putin con los gobernadores o los jefes de las ciudades tomadas, donde lo que informan es que un grupo diversante ha intentado, pero ha sido rechazado. O sea, como siempre, la noticia está absolutamente censurada en la Federación Rusa, bueno, sí, y yo creo que en las grandes ciudades o en Moscú, que es realmente lo que importa, no creo que el ciudadano ruso medio sepa concretamente de cuál es la situación en la frontera. Lo que ellos deben escuchar es esto que informan los gobernadores. Un grupo diversante, un grupo guerrillero intentó cruzar la frontera, pero ha sido rechazado. Sí, ahora bien, el hecho que ellos han escapado dejando todo atrás, eso ya no es noticia para pasar en los medios rusos. Bueno, eso sabemos, como bien mencionabas, la censura que hay y la presión por parte de Putin y de su gobierno para con los medios para informar lo que ellos quieren que informen. Y si se corren un poquito de ese eje, bueno, son castigados fuertemente. Ahora, más allá de todo esto, digo, ¿cómo está tomando la ciudadanía rusa todo esto que está aconteciendo? ¿Vos considerás que de alguna manera Putin ha perdido el poder que tenía en un primer momento? Mirándolo desde afuera y con la poca cantidad de información que podemos tener, no nos olvidemos que la censura no es solamente interna, sino también es externa. O sea, la cantidad de información que nosotros recibimos o es fake news, o sea, informaciones falsas, que no son ciertas y que son, exactamente falsas, o simplemente no tenemos informaciones porque no llegan. Pero mirándolo desde afuera, me parece que no. Me parece que el ciudadano medio ruso está absolutamente adoctrinado y ha comprado y asimilado este comunicado, esta forma de hacer política que vende Putin, de que nos estamos defendiendo de fuerzas externas que quieren dominar al pueblo ruso, y debemos de volver a ser una potencia, que es el discurso constante, ¿sí? Nosotros somos los que resistimos a los males del mundo y los únicos que podemos garantizar la paz, la democracia y la estabilidad social. Jania, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. Hola, buenas noches. Bien. Jania, esta visita que hizo Putin justamente a un país que hace casi más de 10 años que no visita, como Chechenia, ¿no es como decimos acá, manotazos de ahogado que está dando justamente porque
por esta nueva, por esta toma de tierras que ha hecho justamente Ucrania sobre el territorio ruso? No creo que son visitas que él realiza para señalar aquí estoy y no se les ocurra hacer algo que a mí no me gustaría. No creo que es esta posición que tiene Putin de marcar su presencia. No se olviden que él casi no puede viajar por el mundo y cada vez que sale o que viaja a cualquier lugar, inclusive dentro del territorio de la Federación Rusa, es noticia. Él también, exactamente igual que Zelensky, él también necesita hacer noticia. Entonces, no creo que es una forma de marcar posición. Porque aparte, no se olviden que hace muy pocos días, hace unas semanas, recibió en Moscú al presidente indio, que hoy estuvo también visitando Ucrania, y esta es a nivel europeo la noticia del día. Sí. Porque bueno, Zelensky dijo, sin ir más lejos, que India apoya la soberanía de Ucrania. ¿Este es el mensaje del primer mandatario indio? Narendra Modi tiene, que es el primer ministro indio, él estuvo en Moscú el mismo día que Moscú estaba bombardeando el hospital oncológico en Kiev, exactamente en ese mismo día, y vimos imágenes en las transmisiones donde se abrazaba con Putin y se sonreían y hablaban y se reían. Aparentemente no le molestaba demasiado lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, son socios de Rusia dentro de lo que tiene que ver con el bloque de los BRICS. Me parece que es un punto importante. Y aparte, claro, o sea, yo no creo que India le deje de comprar básicamente petróleo y gas a la Federación Rusa. Claro. Exactamente, no creo que lo haga. O sea, India es la quinta potencia económica del mundo y no creo que deje de serlo para apoyar a Ucrania. Ayer, cuando se reunió con el primer ministro polaco, porque estuvo acá, ustedes saben que para entrar a Ucrania indefectiblemente hay que pasar por Polonia, entonces siempre los mandatarios se reúnen con el primer ministro polaco. Cuando se reunió con Donald Tusk, señaló de que él apoya la paz. Hoy, cuando se reunió con Zelensky, en la conferencia que dieron después, dijo una frase muy especial que hay que tomarla de manera muy diplomática, porque él dijo que voy a hacer todo lo posible en lo personal para que cualquier tipo de guerra o situación bélica sea resuelta de manera en la mesa de negociaciones, etcétera, etcétera. Para mí, en este comunicado, lo importante de esta frase es en lo personal. Él no está diciendo que el gobierno de mi país, que mi Cancillería, yo como persona, ahora lo que hace mi gobierno no significa que lo haga yo como persona. Esto es muy importante. En ese momento es como que está desvinculando su país de su persona. Y él como persona desea la paz. Ahora, como mandatario, como primer ministro de su país, y bueno, ya es otra cuestión. Seguro. Creo que esa frase es muy importante, muy importante. Sí, por supuesto que sí, obviamente tiene mucho peso. No creo creo que este viaje que ha hecho el primer ministro de la India, Modi, a Ucrania, ha sido de alguna manera para hacerse un buen PR después de su visita a Rusia. O sea, creo que ha necesitado hacerlo para de alguna manera blanquear su posición en el mundo, porque fue fuertemente criticado. Su visita a la Federación Rusa a Moscú fue fuertemente criticada y creo que necesitaba hacer esto para decir no, yo viajo por todos lados porque quiero llevar la paz. Estos juegos diplomáticos que nos tienen acostumbrados los mandatarios de algunos países que todavía no se deciden de qué lado, perdón que sea tan figurativa mi metáfora, de qué lado de la cancha se van a parar en esta guerra. Sí, exactamente. Bueno, a ver, si hay neutralidad por parte de algún país,
soslayadamente están apoyando la invasión rusa, sin lugar a dudas. Exactamente. La neutralidad. Hay situaciones en el mundo y hay situaciones en las cuales uno no puede ser neutral. Y esto es una frase que yo vengo repitiendo desde el principio. Uno no puede ser neutral frente al mal. Es como que le estuviéramos pidiendo a alguien que va caminando por la calle y está viendo algo, no sé, algo realmente malo, que están matando a alguien o que están robando a alguien, y es neutral porque no le corresponde. La neutralidad frente al mal no existe, hay que tomar posición. Claro, hay una comisión. Entonces, por omisión. Exactamente. Uh-huh. Ahora, si viene, frente a esta situación, no se puede ser neutral. No, está claro. Ahora, Jania, al principio del diálogo que hemos entablado, le recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando con Jania Wislau. Ella es una periodista muy, muy encumbrada. Ella es polaca, vive en Varsovia, ha estado en el frente de batalla, ha estado en Ucrania durante esta guerra que lamentablemente continúa. Habías hablado, decía, habías hecho hincapié en qué puede llegar a acontecer si Donald Trump es el próximo presidente, ¿no es cierto? En el caso de que esto acontezca, algo anticipaste, ¿se le restaría de algún modo el potencial militar, el poderío militar que hoy por hoy le está otorgando el gobierno demócrata? Ustedes saben que Donald Trump es absolutamente impredecible. O sea, es un tipo de persona que es absolutamente impredecible y él puede decir muchas cosas y después hacer otras. Lo cierto es que durante todo este tiempo de pre-campaña, y ahora que ha entrado concretamente en la campaña presidencial, viene diciendo exactamente lo mismo, que él soluciona esta guerra en 24 horas, lo cual cualquier político sabe que, y cualquier persona sabe que es absolutamente imposible, pero no importa, él lo viene diciendo, soluciona la guerra en 24 horas y que deja de suministrar apoyo tanto económico como militar a Ucrania, porque él lo soluciona todo en 24 horas, entonces este apoyo no va a ser necesario. Uh-huh. La vez pasada, cuando fue presidente, una de las primeras cosas que hizo fue justamente bajar el nivel de pago económico que tenía la OTAN, diciendo que iba a dejar de pagar a no ser que los otros dos países pagaran exactamente lo que paga Estados Unidos. Entonces, es muy impredecible lo que puede llegar a ser. Lo cierto es que Trump siempre ha estado mucho más cerca de Putin que de Zelensky, o mucho más cerca de la Federación Rusa que de Ucrania. No se olviden que hay muchas teorías de que en realidad la presidentura... la candidatura de Trump, sí. O la presidencia que tuvo Trump. Que tuvo Trump, que gran cantidad de ayuda la tuvo justamente de parte de la Federación Rusa a través de fake news, bots, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él está muy relacionado con Putin. Tienen una forma de pensar y de percibir el mundo aparentemente bastante parecida. Creo que para Zelensky, como él lo es para la Unión Europea todo el tiempo, como es para la OTAN, la posible presidencia de Trump, sí, es un problema muy grave. Es un problema muy grave. Entonces creo que también Zelensky se está preparando en este momento para decir, bueno, en caso de que gane Trump, yo ya tengo una posición mucho más fuerte para ver qué hago, para seguir negociando. Desde que Trump fue nominado oficialmente como candidato por parte del Partido Republicano, en Europa se está diciendo que debemos lograr que Europa sea, que la Unión Europea, que los países que integran la OTAN de la Unión Europea sean independientes del suministro económico y militar de Estados Unidos, porque es posible que en el futuro no lo tengamos. No estamos preparados para eso, pero se está pensando en eso. Ahora está a las claras que Kamala Harris va a darle continuidad a las políticas de Biden, ¿no es cierto?, con respecto a esta guerra. Es decir, le va a seguir brindando apoyo a Ucrania. Entiendo, ¿no es cierto?
Es lo que dijo ella anoche cuando recibió la nominación oficial, exactamente anoche en Estados Unidos, aceptó la nominación oficial como candidata a presidenta del Partido Demócrata, y fue uno de los puntos que dijo, que justamente ella iba a seguir apoyando en este sentido, iba a continuar con la política de Biden y iba a seguir apoyando a Ucrania en su defensa de su territorio. Sí, lo dijo muy claramente. Jania, te agradecemos infinitamente este contacto, te enviamos un beso muy, muy grande y bueno, será hasta la próxima, obviamente. Hasta la próxima, gracias. Adiós, hasta siempre. Jania Wislau pasaba por la Cocina de las Noticias, periodista polaca.